23, del versículo 1 al versículo 4, hermanos, solamente voy a leer esta vez Mateo 23, del 1 al 4. Sígame con su vista, dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vamos a orar, hermanos. Señor, pido que puedas dirigir tú cada palabra, Señor, que salga de mi boca. Que, Señor, pueda hacer tu palabra, haciendo la obra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Hay algo, Señor, que yo como predicador y que ningún otro predicador, Señor, pueda hacer, sino que solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer, Padre. Convencer, Padre, y redarguir de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestra mente y que nuestra vida, nuestro carácter, Señor, lejos de parecer una vida religiosa, Señor, pueda parecerse a la vida de Cristo, Señor. Señor, quita de nosotros, Padre, todo lo que nosotros podemos pensar que somos, todo lo que nosotros, Señor, suponemos que somos o que merecemos, Padre. Y haznos entender, Señor, que tú no quieres, Padre, vidas religiosas, sino vidas con verdadero cristianismo, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto, hermano, antes de llegar a este pasaje, Jesús, como pareciera que es normal, ¿verdad?, está debatiendo con los fariseos, con los escribas, ¿verdad?, y aún con los saduceos. Estos eran grupos, hermanos, religiosos de aquella época, ¿verdad? Los escribas, hermano, tenían el privilegio, ¿verdad?, de poder transcribir el Pentateuco, lo que ellos tenían, ¿verdad?, de Biblia, por decirlo así, en ese tiempo. Y su trabajo, hermanos, era bien especial. Los escribas, por ejemplo, escribían toda la copia, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de Génesis. Se la sabían de memoria, hermanos, porque pues no había computadoras, ¿verdad?, donde ir al archivo. Todo lo tenían aquí. Y por ejemplo, cada vez que iban a escribir la palabra Jehová, la palabra Dios, la palabra Señor o un título que lo atribuyera a él, ellos dejaban, hermanos, esa palabra o el espacio para posteriormente escribirlo, porque cuando terminaban de escribir el libro tenían que ir, lavarse, bañarse, cambiarse sus vestidos, sacrificar y posteriormente, hermanos, ellos podían escribir el nombre de Jehová. Era algo tremendo, hermanos, y era una responsabilidad que ellos tenían, pero el problema es que eso se les había vuelto religiosidad. Los fariseos, hermano, eran los encargados de enseñar la ley, eran los encargados de transmitirla al pueblo. Hermano, el enseñar es un privilegio, el poder hacerlo dentro de la iglesia, créanme que así como es una gran responsabilidad, es una gran bendición el poder hacerlo. Si es con las damas, si es con los niños, si es con los jóvenes, hermano, es una bendición. Pero el problema, hermano, es que estos grupos se habían vuelto sumamente religiosos. Y aquí, hermano, ¿verdad? Si usted lo recuerda, el tema de nuestro año es conociendo para compartir. Ahorita el tema de esta enseñanza, ¿verdad?, es el peligro del conocimiento. Estos hombres, hermano, eran hombres capaces. Eran hombres, hermanos, yo creo que con buenas palabras. La forma en la que se paraban, la forma en la que se expresaban, hombres completamente respetados por la sociedad. Lo que ellos decían, hermanos, eso era. ¿Por qué? Porque ellos lo habían dicho. Y Jesús, ¿verdad?, al estar en este mundo, tuvo muchos conflictos, hermanos, con estos hombres. Estos hombres son los que crucificaron y buscaron crucificar al Señor Jesús por los celos de las obras que él hacía y porque también estaban viendo cómo la gente lo seguía por la manera y por la forma en la que él enseñaba. Y vemos, hermano, entramos al capítulo 23. Ahora sí, con esta explicación, ¿verdad? Ahora Jesús ya no está hablando, hermano. Dice el versículo 1, habló Jesús a la gente y a sus discípulos.
Ya no está hablando con los fariseos en los pasajes, en los versículos anteriores. Jesús ya les había respondido a estos fariseos, a los saduceos, a los escribas, pero ahora Jesús se concentra en la gente que lo seguía y en sus discípulos. Y este capítulo, hermano, es como una advertencia de lo que nosotros nos podemos volver si no vivimos un verdadero cristianismo. Dice el versículo 2. La cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés, hermano, no era un edificio ni una religión de ese tiempo. En las sinagogas judías, hermano, existía un asiento especial en alguna de las sinagogas donde se leía y se le explicaba la Torá. El maestro se sentaba mientras enseñaba. Ese asiento simbolizaba la continuidad de la enseñanza de Moisés, de los 10 mandamientos y de toda la ley que fue traída por Moisés. Y dice Jesús, en este asiento tan especial se sientan los escribas y los fariseos. Los hermanos, ¿verdad? Cuando estuvieron enseñando, se dieron cuenta, ¿verdad? De que pues sí hay que estudiarle, ¿verdad? Y hay que machetearle, ¿verdad? Para poder, pues, dar una enseñanza, y hay que orar, y hay que leer la Biblia. Y estoy seguro que los hermanos que enseñaron no vieron esto como algo ligero, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ya uno que otro hasta el día que iba a enseñar le dolió la panza. ¿Sí o no? Ellos, hermanos, ocupaban ese lugar tan especial. Ellos, hermanos, ocupaban ese asiento. Ahora, estamos de acuerdo, hermanos, en que para que alguien enseñe, pues no nada más se puede parar y hacerlo porque sí, ¿verdad? Debe de tener algo que enseñar. Hermano, estos hombres sabían, conocían, habían sido instruidos probablemente desde muy pequeños. Toda su vida, hermanos, en la religión. Eran hombres que podían hablar frente al pueblo, eran hombres que podían expresarse, eran hombres que al parecer sabían interpretar la ley, eran hombres que conocían la ley de memoria. Pero Jesús dice, yo no quiero esa vida de religiosa. Yo no quiero que tú seas como ellos. Yo no quiero que mis discípulos y la gente que me sigue se haga como ellos son. Hermano, el problema de conocer mucho es que nos vuelve religiosos. Se nos olvida el verdadero sentido del cristianismo. Y en un momento, ¿verdad? Jesús menciona cuál es el verdadero sentido del cristianismo. Se nos olvida, ¿verdad? Que se nos olvida amar, se nos olvida servir por gratitud. Y todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos por mera religiosidad. Es más, hermano, pensamos, ¿verdad? Que si alguien no va de acuerdo a mis ideas eclesiásticas, está mal. Y el problema no es ese, hermano. Es que el problema es que ni mi vida sostiene lo que yo quiero que esa persona haga, que es lo que vemos en los versículos a continuación. Mire lo que dice el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El problema, hermano, del conocimiento es que nos lleva a solamente decir y no hacer. En Estados Unidos, hermano, hay una iglesia de un pastor, ¿verdad? Ese pastor falleció hace tiempo y era un pastor, hermano, con un conocimiento enorme. Libros, hermano. Una vez un pastor me platicaba que este pastor había ido, dice que su biblioteca, hermanos, era toda una bodega subterránea en el piso de abajo de su iglesia. Libros tras libros, estante tras estante de libros, y no que los había comprado para aparentar, sino que los había leído. Pero este pastor, hermano, tristemente no predicaba el evangelio de forma continua, calle por calle. Entonces, dicen y no hacen. Saben, pero solamente, ¿verdad?, quieren imponer esa carga a los demás. Tú sí debes de vivir así, tú sí debes de vivir de esta forma, tú sí debes de hacer esto, pero yo no. Y Jesús les dice, sí, está bien, haz lo que te dicen, pero no imites su vida, porque su vida no concuerda con lo que ellos
con lo que ellos predican. Hermano, se parece a muchos de nosotros. Nos enojamos cuando vemos a gente que quizás no habla de la misma manera que nosotros, los juzgamos, los señalamos, pero en el fondo, hermano, estamos igual que ellos. Practicamos y seguimos haciendo las mismas cosas, pero como se trata de poner una cara de espiritualidad, una cara de santidad, una cara de pureza, pero quien nos conoce bien sabe que no lo hacemos. Ese era el problema, hermano, de los fariseos. Se habían llenado tanto de conocimiento, pero nada de realidad, nada de verdad en sus vidas. Hermano, a veces nosotros estamos de esa misma manera. Queremos que todos los demás hagan, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. El siguiente problema, hermano, que provoca el saber demasiado, y quiero aclarar, hermano, no estoy diciendo que conocer es malo, sino a dónde nos puede llevar el hecho de conocer demasiado si no nos cuidamos. Dice el versículo 4 en adelante, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. El problema, hermano, del peligro, el peligro de saber demasiado, el peligro de demasiado conocimiento, es que nos puede llevar, hermano, a que lo que hagamos ya no lo hagamos por su gloria, sino que lo hagamos por ser vistos por todos los hombres. El miércoles, ¿verdad?, le hacía una pregunta a los hermanos. ¿Cuál es la razón por la que sirves? ¿Cuál es la razón por la que participas? ¿Cuál es la razón por la que estás involucrándote? ¿Cuál es la razón, hermano, por la que, es más, incluso tú depositas tu ofrenda? Para ser visto por los demás, para que los demás digan: mira qué buen hermano, mira qué hermano tan servicial, mira este hermano, ¿verdad?, participa, hace y nunca se cansa. ¿Por qué razón, hermano, estás haciendo lo que se te ha encomendado, o lo que tú has decidido participar, o en lo que tú has decidido servir? ¿Cuál es el motivo interno en tu corazón? Que puedan hablar bien de ti, que la gente se pueda expresar bien de ti, o que Dios mismo se agrade de ti. Si nuestra mirada, hermano, está en ser vistos por los hombres, en que los hombres nos reconozcan nuestro trabajo, pues entonces ahí tendremos nuestro galardón en el aplauso de los hombres. Y yo no quiero, hermano, su aplauso. Yo no quiero que usted me recompense, porque la recompensa del Señor es mucho mayor a la que usted me puede dar. Por eso, mira, hermano, si tú haces algo y nadie te ve, pues dale gracias a Dios, porque nadie lo vio, pero el Señor sí lo vio. Si nadie sabe que tú diste, dale gracias a Dios, porque el Señor sí sabe que tú diste, y nadie va a decir nada de ti, pero el Señor sí te tiene en una buena categoría. De nada sirve, hermano, estar bien con todos los hombres. De nada sirve, hermano, caerle bien a todos. De nada sirve, hermano, servir a todos los que están en la iglesia. El Señor se desagrada de ese servicio. De nada sirve, hermano, porque no hay recompensa de parte del Señor. Puedo ser aplaudido y puedo ser reconocido en este mundo, pero el Señor ni siquiera conoce lo que yo estoy haciendo. Hermano, mucho conocimiento nos puede llevar a decir y no hacer. Y lo que lleguemos a hacer, hacerlo no por amor a Dios, sino para ser vistos por los hombres. El versículo 8, hermanos, en adelante. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El problema, hermano, de demasiado conocimiento es que nos vuelve no líderes, sino que nos vuelve jefes. Jesús les dice: ¿sabes qué? No anheles que te llamen maestro. No anheles que te llamen, ¿verdad, Rabí?
No anheles que la gente te felicite por cómo enseñas. No anheles que te aplaudan por lo que haces. No anheles que la gente te salude. No anheles que la gente, ¿verdad?, reconozca que eres un buen maestro. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mira, hermano, algo que he entendido de mi ministerio, ¿verdad?, que voy comenzando, es que yo no quiero ser un buen maestro. Gloria a Dios, y en el camino, ¿verdad?, puedo mejorar. Yo no quiero ser un buen pastor, gloria a Dios, y en el camino se puede hacer. Pero yo tampoco quiero ser reconocido o tener fama. Lo único que quiero, hermano, es escuchar bien, buen siervo y fiel. El Señor en el cielo, hermano, no va a aplaudir a nadie, ¿verdad? Qué bonitas clases dabas, qué bonito enseñabas, qué bonito animabas a la gente, qué bonito cantabas, qué bonito tocabas, qué bonito participabas, qué bonito te involucrabas, qué bonito dabas. Las únicas palabras que el Señor dirá: siervo bueno o siervo malo y negligente. El Señor, hermano, no te va a reconocer por los ministerios que hayas llevado. El Señor lo único que va a reconocer es por si fuiste un siervo o por si decidiste no serlo. Hermano, el problema de conocer tanto es que lejos de hacernos siervos, si nos descuidamos, nos vuelve jefes y no tenemos ese corazón dispuesto a ayudar y dispuesto a dar. Hermano, en todos nosotros, como lo veíamos también el día miércoles, hay un orgullo arraigado a nosotros. A ninguno de nosotros, hermano, nos gusta someternos y por eso es necesario que el Señor nos dice: tienes que ser un siervo antes que querer ser líder, y el que sea el mayor de vosotros va a ser el siervo de todos. El que quiera tener el primer lugar debe de estar dispuesto a querer ocupar el último para poder así aspirar a merecerlo. Pero también el Señor dice que cuando haces lo que debes de hacer, eres un siervo inútil. O sea, que aunque yo haga lo que debo de hacer, de la forma como lo debo de hacer, y con el corazón que debo de hacerlo, soy un siervo, pero inútil delante del Señor. Hermano, el servicio cristiano no da lugar a orgullecernos por lo que estamos haciendo. El verdadero servicio cristiano nos humilla, porque sabemos que no merecemos estar en esa posición, pero que somos lo que somos por la gracia de Dios, como Pablo lo decía. Pero se nos olvida tanto porque conocemos mucho, porque como estamos bien involucrados, porque como llevamos años, pues ¿qué nos pueden decir? ¿Qué nos pueden enseñar? Es más, ¿verdad? Pensamos, ir a la reunión de mujeres, pues ¿qué me van a enseñar ahí? ¿Qué me van a decir? Ay, si ya he ido y ni me enseñan bien. ¿Sí o no, hermanas? Llegar a la escuela dominical, pues si llevo años ahí en la iglesia y enseñan lo mismo. Pues gloria a Dios, hermano, porque no hemos cambiado de doctrina y seguimos manteniéndonos firmes en la verdad. Y puedes escuchar lo mismo una y otra vez. ¿Qué me va a enseñar Joel, verdad, si tiene 25 años? Fue una amargura, hermanos. Mi pecho no es bodega, ¿verdad? Andresito, el encargado del aseo, ¿yo ayudarle a él? Mucho conocimiento, hermano, nos hace querer ser jefes, pero no siervos del Señor. No es cómo trato, hermano, a los que son superiores a mí cuando se revela mi carácter, sino cómo trato a los que quizás están por debajo de mí cuando lo que hay aquí se ve reflejado. Vamos, hermanos, al versículo 13. Quiero irme rápido, hermano, porque son varios puntos los que traigo y si no, no voy a terminar, ¿verdad? Quisiera detenerme en un poquito más, pero tampoco quiero alargarlo, ¿verdad? 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El problema, hermano, de los fariseos es que como sabían tanto, pues lo que les estaba enseñando Jesús no era la verdad. Como sabían tanto, lo que Jesús decía, pues podía ser mentira. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba allá en Jerusalén, verdad? Y la gente de su mismo pueblo, ¿verdad? Le dice,
¿Este no es el hijo del carpintero? ¿No creció con nosotros? ¿De dónde tiene estas palabras de sabiduría? Dice la Biblia que no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El problema, hermano, de los fariseos es que ellos, como sabían mucho, pues no, la palabra de Jesús no era la palabra de Dios. La palabra de Dios no era la que Jesús daba, sino la que ellos decían y la que ellos predicaban y enseñaban. Ellos, hermano, estaban haciendo que la gente se hiciera judaizante. Por eso es que dice, ni ustedes entran y tampoco dejáis entrar a los que están entrando. Porque al hacerlos judaizantes, pues tenían que volver a ofrecer sacrificios, tenían que guardar el sábado y tenían que hacer sus obras para poder ir al cielo. A veces, mire hermano, queremos enseñar otro evangelio. Queremos enseñar otras cosas, ¿verdad? Que no vienen en la Biblia. Es más, buscamos un versículo, hermano, para retorcerlo, ¿verdad? Y que se ajuste a lo que yo creo. Es más, hermano, estoy seguro, ¿verdad? Que muchos de nosotros en cosas que quizás no nos agradan que se enseña aquí, con las cuales en la mayoría, hermano, en su totalidad les damos una base bíblica. Vamos a YouTube, ¿verdad? Para ver un pastor que no enseñe lo que se enseña aquí, para poder contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, ni nos deja entrar y ni dejamos entrar a los otros. Porque viene un hermano nuevo, bien animado, a querer congregarse, a querer servir. Pero eso no es así. Pero eso, la Biblia dice otra cosa. Porque vieron un video en YouTube, hermano. Mire, hermano, yo estoy seguro de que usted no llevaría, ¿verdad?, a arreglar su carro con alguien que va en primer año de mecánica, ¿verdad? Yo lo llevo con el hermano Luis porque lleva años y porque sabe, ¿sí o no? Usted lo lleva con su mecánico porque le tiene confianza. Con, a lo mejor, ¿verdad?, un plomero igual, con un albañil igual. Siempre queremos a la gente que tiene más experiencia. Nuestra experiencia, hermano, que nosotros tenemos, no es porque hayamos estudiado hermenéutica o cómo interpretar la Biblia, sino que nuestra experiencia se basa en lo que hemos escuchado en videos de otros predicadores y no en lo que dice la palabra. En el colegio, hermanos, había un muchacho, ¿verdad?, que leía mucho a un autor. El autor se llama John MacArthur. Igual, un erudito, hermanos. Cuando había un debate, él no decía, la Biblia dice esto. Él decía, John MacArthur dice esto. Y pues uno dice, pues entonces estás poniendo la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Porque no buscamos lo que dice la Biblia, sino que buscamos lo que dice el hombre que se acomode mejor a lo que yo creo. Versículo 14, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El problema, hermano, de conocer mucho es que nos volvemos tan inteligentes que buscamos el servir, pero solo para satisfacer nuestras necesidades. Estos fariseos, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, entran a las casas de las viudas. Y una viuda, hermano, en la historia, ¿verdad? Digo ahora, ¿verdad? Con el tema de las pensiones y los seguros de vida, pues a lo mejor ya es más fácil, ¿verdad?, dejar a una viuda acomodada. Pero en aquel tiempo, hermano, donde la mujer no podía trabajar y dependía al 100% del ingreso del marido y no había un seguro de vida, no había una pensión que se pudiera otorgar o pasar. Si una mujer se quedaba viuda, hermano, se quedaba literalmente desamparada. Por eso es que en la Biblia, ¿verdad?, vemos el ejemplo de la viuda ya con Elías, ¿verdad?, me parece. Lo vemos en la Biblia con esa viuda que echa las dos blancas. No era gente, hermano, que tuviese el dinero o la economía, ¿verdad?,
estable, era gente que vivía en la pobreza, que vivía pobremente, que no tenía lujos, sino que apenas se alcanzaban muchas veces a cubrir sus necesidades. Y les dice, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque solamente van a las casas de las viudas para devorar todo lo que hay allí. Y el pretexto que usan, la forma en la que se meten, es hacer largas oraciones. Los fariseos y los escribas ocupaban su servicio para poder suplir sus necesidades. Mira, hermano, Pablo lo dice: si lo hago de buena gana, recompensa tendré, y si no, la comisión me ha sido encomendada. Yo no puedo esperar servir, hermanos, creyendo que por mi servicio voy a recibir algo. Si lo recibo, gloria a Dios. Pero si no lo recibo, también tendría que hacerlo. Con poco o con mucho. Y mire, hermanos, yo estoy bien agradecido, ¿verdad? Por ustedes. Yo estoy bien agradecido porque, gracias a Dios, ustedes se preocupan por mis necesidades. Y algo que veo, hermanos, porque no siempre fue así, ¿verdad? Mucho tiempo, hermanos, lo hice de gratis, ¿verdad? Y con el sueldo que tenía. Pero yo no puedo esperar, hermanos, que porque yo sirvo debo de recibir algo a cambio. El Señor se va a encargar de mis necesidades. El Señor va a proveer y el Señor va a suplir. Aunque mi padre y mi madre me desampararen, dice el Señor, y no solamente, ¿verdad?, por un amor, no solamente involucra un amor, dice, con todo Jehová me recogerá. Él está diciendo, ¿verdad?, aunque me dejen sin provisión, aunque me dejen descuidado, el Señor se va a encargar de mí. Hermano, si yo hago algo, no lo hago por recibir un beneficio económico, porque la realidad es que muchas veces, hermano, terminamos poniendo más de lo que podemos llegar a recibir. Pero si usted está esperando, hermano, que por estar aquí la iglesia tiene que hacerse cargo de sus necesidades, o porque usted involucrarse, la iglesia tiene que darle algo, hermano, está muy mal nuestro corazón, está muy mal nuestro servicio. Hermano, yo no piense, ¿verdad?, que porque somos pastores no teníamos algo más que hacer. Yo le he contado muchas veces cuánto me costó decidir estudiar, ¿verdad?, teología. Y a veces ese es nuestro pensamiento. Si yo hago esto, a lo mejor y me dan una ofrendita por ahí. Si yo hago esto, pues a lo mejor y me dan la despensita, ¿verdad?, que dan los hermanos. Hermano, cuando lo hacemos por esa forma, nuestro servicio queda manchado porque estamos pensando en nosotros mismos. Que Dios, hermano, se encargue de nuestras necesidades siempre. Versículo número 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Este versículo, hermano, tiene que ver con el versículo 13 que explicábamos hace un momento. Ni dejáis entrar a los que están entrando. Un prosélito, hermano, era un gentil. Recordemos que la Biblia siempre hace la separación entre judíos y gentiles. Entonces, un prosélito era un gentil que adoptaba la ley de Moisés, las prácticas judías, la circuncisión, la dieta judía, los rituales judíos y en general la vida religiosa, hermanos, del pueblo de Israel. Los fariseos, dice aquí la Biblia, viajaban cielo, mar y tierra para ser prosélitos. Les enseñaban la observación estricta de la ley y las tradiciones que ellos tenían. El énfasis y el problema, hermano, de estos es que esto estaba en una conformidad externa, no en una transformación interna del corazón. No los guiaban al evangelio, los guiaban a ellos mismos. Eso es el problema de estos hombres. Parecía verdad que sí, pues predicaban el evangelio, salían a ser discípulos, pero no los hacían para obtener un cambio genuino, un arrepentimiento sincero, sino para convertirlos para ellos mismos. Y la frase que usa, verdad, el Señor, recorren mar y tierra para ser un prosélito. Dice, pero lejos de salvarlos, los hacéis 2 veces más hijos del infierno. A veces, hermano,
nuevamente estamos guiando a la gente, no a Jesús, sino a nosotros mismos. Estamos haciendo que la gente nos vea a nosotros. Comunicar, hermano, solamente nuestras creencias, pero no lo que la palabra del Señor enseña. Hermano, yo no puedo dirigir a la gente a mí mismo. Yo no puedo enseñar sobre que Joel es bueno. Yo no puedo enseñar sobre que Joel ha hecho esto. Yo no puedo enseñar sobre que Joel da tanto, sobre que Joel ora tanto, lee la Biblia tanto. Porque ¿qué nos interesa la vida de Joel? Hermano, nos debe de interesar la vida de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de la palabra, no nos debe de interesar nuestro testimonio, no nos debe de interesar lo que hicimos en la semana o lo que hemos hecho por el Señor. Nos debe de interesar hablar solamente de Jesús. Hablamos tanto de nosotros, de lo que nosotros hacemos por Él, de lo que nosotros damos, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros movemos, de lo que nosotros servimos, de lo que nosotros hacemos. Pero de Jesús nunca hablamos nada. Y queremos dirigir a la gente a nosotros en lugar de dirigirla a Jesús. Versículo 16 al 22, hermanos. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Se habían basado, hermano, no en integridad, sino solamente en juramentos falsos. Dice el Señor, no juraréis en vano, no juraréis por el nombre de Dios. Y lo que ellos estaban haciendo es que como no podían retener lo que ellos eran verdaderamente, porque vivían por su apariencia, se veían envueltos en jurar por una y por otra cosa. Señor, te prometo por la Virgencita, ¿verdad? Que ahora sí voy a ir a la iglesia siempre. Te prometo por esto, por aquello, que ahora sí voy a hacer esto y ahora sí voy a hacer aquello. Bueno, el Señor no quiere juramentos, el Señor quiere acción. De nada me sirve prometer si no estoy dispuesto a hacer. El Señor no quiere que salgan las palabras solamente, ¿verdad?, como emoción, o solamente porque, pues bueno, ahora sí, si le prometo al Señor esto para poder hacer esto. No, tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Lo vas a hacer? Hazlo, no lo prometas. ¿Lo vas a realizar? Hazlo, no prometas nada en nombre de Dios o en nombre de alguna otra cosa. Simplemente hazlo. Y ahora sí, hermanos, ya estamos llegando al final. Dice el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero note estas palabras. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El problema, hermanos, de la religiosidad es que nos hace cumplir un sistema de religioso estricto. Un sistema religioso estricto. La hermana Laura Jerez, ¿verdad?, platicaba que ahí en su casa ella tiene un punto azul. ¿Sí, verdad? Un punto azul, hermanos, se los voy a explicar. Es que en tu casa tú tengas un sembradío de chiles para ti, ¿verdad? Para tu familia. Cebollas, jitomates, entonces donde tú puedes ir, tomar, cortar y preparar la comida para tu casa. Vamos a imaginar que la hermana Laura un día me dice, hermano, el epazote, el cilantro, ¿verdad?, que salió de la tierra, fueron 10 kilos. Y yo como doy mis diezmos de todo, aquí está 1 kilo de cilantro. Diríamos que diezmadora es la hermana, ¿verdad? O sea, dice, ella da sus diezmos de todo. Hasta nos parecería gracioso, ¿verdad?, que lo trajera. Nos íbamos a hacer unos taquitos, ¿verdad?, para usarlo.
Los escribas y los fariseos habían llegado a este punto. Diezmáis de la menta, el eneldo y el comino. Tan estrictos que aún de sus plantas, que aún de lo más pequeño, hermanos, ellos daban sus diezmos. Pero les dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué me sirve, hermanos, cumplir? ¿De qué me sirve, sí, cumplir los requisitos, verdad, que los hermanos necesitan ver para yo poder hacer algo? Si dentro de mí no hay justicia, misericordia ni fe. ¿De qué me sirve, hermano, ser tan estricto, tan riguroso en lo que hago si no hay justicia, misericordia y fe? Ahora, no es que lo que ellos estaban haciendo en esa forma, ¿verdad?, tan estricta, estaba mal, porque el Señor les dice, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuánta, hermano, misericordia nos hace falta en nuestra iglesia? ¿Cuánta, hermanos, amor? Porque la misericordia va de la mano con el amor, nos hace falta en nuestra iglesia. Ni siquiera a veces podemos saludarnos entre nosotros mismos. Seguimos peleados, hermanos, por cosas que pasaron ya hace años. Seguimos enojados, hermanos, por comentarios que se dijeron sobre nuestra persona. Les decía a los hermanos el miércoles que si pensáramos de nosotros mismos como el Señor pensaba antes de convertirnos, los comentarios no nos afectarían. Porque dijéramos, sí, lo que dijo el hermano tiene razón, y si supiera que soy peor, ¿verdad? Tendría razón en decir más. Porque el Señor conoce, hermano, todo lo que nosotros somos. El hermano dijo así, es bien hipócrita. Sí, si supiera cómo llego a pensar a veces, y si supiera cómo a veces se me sale el mundo, y si supiera a veces los pensamientos que vienen, si supiera a veces las acciones que hago, te pudiera decir más cosas de mí. Pero como nos creemos superior a todos, no hay ese sentir en nuestro corazón. No hay justicia, hermanos, en nosotros. No hay misericordia, no hay fe. Estamos tan involucrados, ¿verdad? Como veíamos en la escuela dominical, sí es necesario llegar temprano, es necesario, ¿verdad?, venir lo más presentables posibles, es necesario, ¿verdad?, cargar con una Biblia en nuestras manos, es necesario, ¿verdad?, depositar nuestro sobre en el alfolí. Todas esas cosas, hermanos, son necesarias. Pero si tu corazón no hay justicia, misericordia y fe, de nada sirve. Dice el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertes y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El problema de la ley, hermano, es que se concentraba solamente en lo exterior. Por eso la ley, hermano, no podía salvar, porque la ley solamente tenía que ver con lo que exteriormente yo podía hacer. En Mateo 5, ¿verdad? Mateo 6, vemos el claro ejemplo de eso. Les dice Jesús, oíste que en la ley fue dicho, ¿verdad? No adulterarás, no fornicarás, mas yo os digo que si codicias a la mujer de tu hermano, ya fornicaste, ya adulteraste en tu corazón. En la ley escuchaste, ¿verdad?, que decía que matar a tu hermano, ¿verdad?, es pecado. Mas que ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que si solamente le llamas fatuo a tu hermano, ya lo mataste. La gracia, hermano, no solamente tiene que ver con lo externo que hay en nosotros, sino aún con lo interno que hay dentro de nosotros. El problema de estos hombres es que vivían, hermano, de mera apariencia. Sí, por fuera limpios, sí, por fuera parecían puros, por fuera parecían santos, por fuera parecían siervos de Dios, por fuera parecían buenos cristianos, por fuera, hermanos, parecían buenos hombres, buenas mujeres. Pero todo lo que había dentro, hermano,
Dice, es como un sepulcro blanqueado, limpio, adornado, pero por dentro, hermano, no hay más que huesos, no hay más que gusanos, no hay más que moscas y no hay más que pudrición. Porque no somos, hermano, lo que debemos de hacer adentro. No que no importe lo de afuera, claro que sí importa, pero si adentro estoy sucio, ¿de qué me sirve, hermano, todo lo exterior, todo lo que yo hago? Conoces tanto, hermano, sabes tanto. Has estado tantos años en la iglesia. Hemos venido, nos hemos sentado, hemos escuchado conferencia tras conferencia, hemos escuchado enseñanza tras enseñanza, nos gloriamos por lo que somos, pensamos, ¿verdad?, que ya estamos a un nivel espiritual más arriba que el de los otros hermanos, porque no lee la Biblia como yo lo hago, porque no sirve como yo sirvo, porque no trabaja como yo trabajo. Nos sentimos tan arriba, hermano, que ni siquiera somos capaces de saludar a los demás por cosas así tan pequeñas. Se ve quiénes somos y lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Vemos que alguien llega y lejos de saludarlo, lejos de recibirlo, lo miramos para abajo. Creemos que nuestros ministerios están por encima del de los demás y que nuestro ministerio es el más importante de todos. Porque no hay verdadera misericordia en nuestro corazón. Porque solamente estamos viviendo de lo que los hombres pueden ver, pero no de lo que Dios ve. Hermano, que nuestra vida no sea una vida religiosa. El mundo, hermano, no quiere religiosidad. El mundo no quiere cristianos religiosos. El mundo quiere cristianos verdaderos. El mundo quiere cristianos que se parezcan a su Salvador. El mundo ya está cansado, hermano, de ver cómo nosotros solamente los domingos en la mañana tenemos una vida diferente. El mundo ya está cansado de ver cómo entre la semana hay gritos, hay caos en nuestra casa, pero el domingo todos bien vestidos a la casa del Señor. El mundo ya está cansado de religiosidad. El mundo, hermano, quiere cristianos verdaderos. Lamentablemente en nuestra iglesia quizás no se los estamos dando. Lamentablemente, hermano, quizás en nuestra iglesia estamos viviendo vidas que no agradan al Señor. Lamentablemente en nuestras iglesias solamente estamos llevando vidas religiosas. Lamentablemente, hermano, solamente estamos viviendo de la misma forma que los fariseos. Por eso es que el mundo no se convierte al Señor. Conocemos tanto, pero quizás, hermano, hemos caído en ese error. Hermano, no quise ofenderlo en esta mañana. Perdóneme si lo hice, no es así. Pero, hermano, que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que ama a Jesús por encima de todas las cosas. Que lo que hacemos no sea, hermano, porque la Iglesia Bíblica Bautista Getsemaní sea reconocida en todo el mundo, sino para que la Iglesia Bíblica Bautista Getsemaní glorifique al Señor verdaderamente. Para que todas nuestras acciones, hermano, la gente pueda verlo. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Esta semana, hermanos, hubo algo que me partió. Platicaba con una persona que había venido aquí con nosotros. Me dijo, Jesús no está ahí. Me quebró, hermanos. Quería ponerme a llorar cuando me estaba diciendo eso. Me empezó a decir una tras otra. ¿Qué vio en nosotros, hermano? Me pregunté. ¿Qué vio en mí? No en los hermanos. Dije, Señor, ¿qué no hice bien? Hermano, ¿qué ve la gente cuando llega a nuestra iglesia? ¿Ve amor? ¿Ve misericordia en nosotros? ¿Ve justicia? ¿O ve que cada domingo nos reunimos para alabar y para cantar? Pero nuestra vida entre semanas es la misma. ¿Qué ve, hermano? ¿Crítica? ¿Murmuro? ¿Chismes? ¿Que los hermanos están peleados un ministerio con otro? ¿Qué ve, hermano, en nosotros? Por eso, hermanos, quiero que esta iglesia pueda glorificar al Señor. Que la gente se sienta amada en este lugar. Y lo decía el hermano Alex la semana pasada. ¿Dónde creen que van a ver a Jesús? En nosotros. Si la gente no ve a Jesús en nosotros, ¿dónde lo van a ver? Si no lo ven en nosotros, ¿dónde lo van a encontrar? Si no ven un verdadero cristianismo en nuestras vidas, ¿dónde lo van a ver, hermanos? Hermanos, dejemos de ser religiosos y comencemos a vivir un verdadero cristianismo. Dejemos de ser religiosos, hermanos, y cambiemos nuestro carácter por un carácter semejante al de Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor,
Perdónanos por nuestra falsa manera de vivir, Padre. Porque se nos ha vuelto costumbre, Señor, estar aquí. Porque se nos ha hecho costumbre llegar, Señor, cantar, escuchar. Pero solo es eso, Padre, costumbre. Ya no hay celo, ya no hay amor. Ya no hay verdadera pasión, Señor, por lo que hacemos. Ya no hay un verdadero deseo de querer glorificarte, Señor, de querer alabarte. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras vidas. A no ser limpios por fuera, Señor, solamente, sino que también en lo interior, Padre, podamos servirte. Señor, tenemos deseo de crecer, tenemos deseo de que gente se añada a nuestra iglesia, tenemos deseo de ver bautizos, tenemos deseo de ver gente salva, Padre. Pero si no somos lo que debemos de ser, solamente se van a quedar en simples deseos, Señor. Perdóname, Padre, por no ser lo que debería de ser. Hermano, ¿por qué no tomas un tiempo para orar en tu lugar? ¿Quieres tomar de rodillas o ahí en tu lugar? Nuestra conciencia está descubierta delante del Señor y Él sabe cómo estamos haciendo las cosas, por qué servimos, por qué venimos, por qué nos involucramos. Y no hay algo que quede oculto delante de Él.